Hola, muy buenas hermanos, que Dios me les bendiga. Soy el pastor Vladimir y en esta ocasión nos corresponde estudiar Romanos capítulo 6, versículo 15 al 21. He titulado esta enseñanza La esclavitud espiritual. Habíamos estudiado sobre la muerte al pecado y el símbolo del bautismo. En la primera parte de este capítulo nos enseña cómo ya nosotros no tenemos nada que ver con el pecado, y se nos menciona que esta separación que ya tenemos nosotros para con el pecado se le llama muerte. Hemos muerto al pecado, ya no tenemos que ver nada con ella. Esto no significa que no pecamos, sino que ya no vivimos en el pecado y ya nos hemos separado o apartado del pecado. Y que también el símbolo del bautismo, cuando nosotros recibimos a Jesús y cuando nosotros decidimos bautizarnos en agua, representa la separación del viejo hombre, ¿verdad? O la separación hacia el pecado cuando nos sumergen en las aguas, y la resurrección cuando nos sacan de la misma. En esta segunda parte del capítulo 6 nos habla sobre la esclavitud espiritual y vamos a usar la nueva versión internacional como apoyo. El versículo 15 nos dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Esto se parece un poco a la primera parte, como iniciamos de este capítulo 6, donde nos menciona que entonces vamos a pecar para que la gracia de Dios sobreabunde. Habían estas ideas, o esta era parte de los argumentos contra la gracia o contra el mensaje de Pablo, que algunos habían tergiversado, que Pablo estaba enseñando entonces una especie de libertinaje. Y entonces que él estaba diciendo que, bueno, como no estamos bajo la ley, entonces, sino bajo la gracia, debemos seguir pecando. Y no, Pablo está diciendo aquí al final, de ninguna manera, de una manera enfática, está diciendo que él no está queriendo decir que porque ya no estamos bajo el gobierno de la ley, bajo esta etapa de la ley, que ahora estamos bajo la gracia, eso no significa que ahora podemos hacer lo que nos da la gana y que podemos practicar el pecado. No, de ninguna manera. Es por eso que el versículo 16 nos habla de que cuando nosotros nos sometemos de alguna manera a algo, nos hacemos esclavos. Esto le llamamos esclavitud voluntaria. Dice así: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, somos esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Entonces Jesús nos libera del pecado, pero quedamos en un sentido neutro. No, ahora ya pasamos a ser esclavos de Cristo, esclavos de la justicia. Pero si volvemos a practicar las cosas que hemos dejado, que hemos abandonado al aceptar a Jesús, al hacernos de un nuevo amo, de un nuevo Señor, entonces nos volvemos a ser esclavos, y en este caso esclavos del pecado, y de una forma voluntaria, porque ya Jesús nos había liberado. Entonces, el sentido de haber sido hechos libres no es para vivir en un libertinaje, sino para ahora ser esclavos. ¿De quién? Ahora esclavos de Cristo, de un nuevo amo. No podemos volver a la esclavitud que teníamos antes. De esta manera podemos colocarlo como lo que sucede hoy en día en las relaciones matrimoniales. Cuando una persona se divorcia o se separa de alguien, principalmente el divorcio, se supone que ya ha cortado todo tipo de relación. No estoy diciendo que estoy a favor del divorcio o no, no es el tema, sino es una mera ilustración. No es posible que una persona que se haya separado y ahora tenga, o divorciado y ahora tenga un nuevo hogar, vuelva nuevamente con la primera persona. ¿Por qué? Porque ya la relación fue anulada o ya no tiene nada que ver con esta. De la misma manera, si nosotros hemos sido liberados por parte de Jesucristo, de un opresor, de alguien que nos lastimaba como era Satanás, nosotros no podemos volver al pecado nuevamente, a practicar el pecado, porque ahora somos libres y ahora puedo pecar libremente. No, ahora yo tengo un nuevo amo, y en este caso, entonces, nos dice que hemos cambiado de amo. Este cambio de amo nos dice el versículo 17 y 18: pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida,
En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Bueno, a continuación esbozo un poco a través de un video de esta enseñanza en nuestra congregación sobre el tema que estamos tratando acá en esta introducción. Que Dios me les bendiga y les sea de provecho este estudio. Hay un cambio de amo, pero gracias a Dios que aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Gracias a Dios. Hubo una obediencia. ¿Y cuándo fue esa obediencia? Cuando nosotros aceptamos al Señor. Cuando nosotros recibimos al Señor. Cuando nosotros oímos el mensaje y Él abrió nuestro corazón. Dice, habéis obedecido o se sometieron de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. ¿Ok? Habla de obediencia. Hemos obedecido el mensaje de salvación. Hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador. ¿Y qué hizo eso? Según el versículo 18. ¿Qué dice ahí? ¿Qué nos hizo? Libres del pecado. Pero le tengo una noticia. Somos libres del pecado, pero ahora ¿qué somos? Ay, esa parte no nos gusta mucho. Fui liberado de un amo para ser esclavo de otro amo. No es que ahora soy libre para hacer lo que yo quiera, no. Eso creen algunos, me liberó y ahora depende de mí. No, ahora tú eres esclavo de Jesucristo, eres siervo de Jesucristo y se supone que debes obedecer a Jesucristo. Claro, un mejor amo, un amo que no maltrata, un amo que te cuida, un amo que te bendice. Es más, algunos esclavos se convertían en administradores de los bienes de sus amos. Algunos eran herederos, se convertían casi como en hijos adoptivos, y esa es nuestra condición. Nos hizo sí sus nuevos siervos, pero nos elevó a la condición de herederos y de hijos. Pero en nuestra condición espiritual dejamos un amo para ahora pertenecer a otro amo. Si creíamos que podíamos hacer lo que queríamos, no. Ahora yo debo obedecer la palabra de Dios. Ahora yo debo obedecer a Jesucristo. Ahora yo debo obedecer, según el versículo 17 y 18, soy esclavo de lo bueno, de la justicia, de lo correcto, ya no de cosas malas. Ahora soy esclavo de Cristo. Ya no le sirvo al pecado y al diablo en la maldad ni nada. Ahora le sirvo a Dios. Ahora soy esclavo de la justicia. Hubo un cambio de amo. Y esa es la implicación de aceptar a Jesús como Salvador y de ser declarado justo. Sí, es por gracia, sí, pero hay un cambio en nosotros, o debe haber un cambio. Pastor, pero hay unos esclavos como rebeldes. Sí, claro, algunos escapan, huyen, ¿verdad? Claro que sí hay esclavos rebeldes, que probablemente desobedezcan a su amo. Aquí el argumento es que ya yo no puedo estar con el pecado porque ahora tengo un nuevo amo. Y perdonen la comparación porque lo habla, digamos, en la ley. Cuando Moisés permitía el divorcio, quiero ponerlo entre paréntesis, porque eso es un tema en sí, un gran tema, y no voy a abordarlo ahorita. Cuando Moisés permitió el divorcio, por ciertas circunstancias, una de las cosas que pedía la ley era que la persona que se había separado no podía volver a buscar a la anterior. O sea, ya cortó, ¿verdad? En algunos casos podía tener nueva familia, pero ya no podía buscarla. Y a veces se ven casos de casos, ¿verdad? Y siguen y se vuelven románticos por un tiempo, y vuelven y salen y andan por aquí y por allá. Cortó. Ya la relación murió.
¿verdad? Y acá cambiamos de amo, ya no tenemos que ver nada con el anterior. Cortó esa relación, debemos haber cortado esa relación. Ahora, esto implica de que somos libres, pero para hacer lo correcto. Somos libres, pero para vivir en justicia. Ya al obedecer la palabra de Dios, he sido liberado. El verso 19 me habla ahora de un nuevo sometimiento. Estamos hablando de esclavitud, ¿verdad? Me habla de un nuevo sometimiento. Dice, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza. A ver, lo veo muy raro, era que no lo habían movido así. Que lleva más a la maldad, ofrézcanlo ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Hay un nuevo sometimiento. Dice, y voy a hablarles en términos humanos, significa que él está poniendo un ejemplo cotidiano. Por las limitaciones de qué, de nuestra mente. Antes ofrecíamos nuestro cuerpo para lo malo, para la impureza, que lleva cosas más malas. Ahora deben ofrecerlo para lo justo, para lo que me lleva ¿qué? A la santidad. Significa que hay un cambio de vida. Significa que ya lo que yo abandoné, lo que yo dejé, las prácticas pecaminosas de las cuales tal vez yo quería ser libre, cuando acepto a Jesús se rompen esas cadenas, ya yo no las debo ir a buscar. Debo seguir hacia adelante. Debo avanzar ahora a ofrecer mi cuerpo para Dios, para servirle, para lo justo, para caminar ¿en qué? En santidad. ¿Ve el cambio de vida? ¿Y qué pasa? Que a veces creemos que con solo hacer una oración nada más, ya yo estoy salvo, ¿verdad? Y no tengo que cambiar de vida. Debe haber un cambio de vida. Y él lo explica. Y si usted ve los primeros capítulos que estudiamos y las grabaciones, pareciera que él está diciendo soy salvo y listo. Pero hay que ver la otra parte. Sí, eres salvo, pero tienes una responsabilidad. Y esta responsabilidad es vivir de acuerdo a esa salvación. Ya rompió él tus cadenas, rompiste parte con el diablo, ya no tienes nada que ver, has muerto al pecado, excelente. Ya el poder de la carne, el poder del pecado ha sido limitado, ya no es tan fuerte como antes, cuando no tenía a Cristo, porque ahora tengo el Espíritu Santo que me ayuda. No significa que la tentación no sea fuerte, significa que su poder bajó. Su fuerza ya no es igual, porque ahora, como estudiamos y en el video que mandé, ¿verdad? Tengo la naturaleza de Cristo dentro de mí. Tengo el poder del Espíritu Santo para vivir libre, para no volverme a esclavizar, para no volver a lo mismo que antes practicaba cuando no tenía a Cristo. Entonces, hay un nuevo sometimiento a este nuevo amo, no lo digo yo. Lo dice el texto, ¿verdad? Ahora, mi cuerpo que lo dejaba hacer lo que quería, ¿verdad? Ahora, en vez de presentárselo a la inmundicia, al pecado, ahora aquí estoy, Señor, para servirte. ¿En qué puedo ser útil? ¿En qué uso mis manos? ¿En qué uso mi voz? ¿En qué puedo servir al Señor? Ahora somos instrumentos de justicia. Ya no podemos estar. Que hay gente que quiere estar en el medio, ese es otro detalle, que quiere jugar con las dos, disfrutar de las bendiciones de Dios, pero estar un rato también con el pecadito y lo demás, ese es un problema. Pero fuiste libre para que vivas libre, no para que te ates al pecado nuevamente. Hay que elegir cuál es nuestro amo realmente, cuál es nuestro Señor. Por eso él decía, muchos me dirán, Señor, Señor. La palabra Señor es que Él es mi amo y yo soy su esclavo. ¿Realmente somos esclavos de Cristo? ¿O somos esclavos de cuando Él dice, ve por allá? No, por acá. Haz esto. No, yo no quiero esto. Cumple esto, háblale a fulano. No, qué pereza. Que no, estoy cansado.
esclavo hacía eso? ¿Cómo le iba? ¿Verdad? Pongámoslo sencillo. No pensemos en la esclavitud, en un jefe, en un trabajo. Te mandan a hacer algo. Y usted dice, no quiero, hoy viene con dolor de cabeza. Hoy hace mucho frío, jefe. No, dígale a fulano de tal, ¿por qué a mí? No ve la secretaria ahí nada más ahí echándose fresco ahí. Dígale a ella. ¿Qué pasará con su empleo? Lo cortan. Pero con Dios nos hacemos los relax, ¿verdad? Con Dios ya como Dios es bueno, es misericordioso, es pura vida, ¿verdad? Y yo le llego tarde, si quiero no le sirvo, cuando yo quiera le sirvo, cuando quiera hago algo, cuando no me da la gana no lo hago. ¿Será que Él valorará eso? Se supone que somos esclavos de su justicia. Antes no lo sabíamos, pero ahora sí no lo vamos a saber. Sí lo vamos a saber. Somos sus esclavos. No esclavos del pastor, por supuesto que no. De Dios. Usted debe obedecer lo que la palabra le dice y lo que Dios le manda. Así que el apóstol Pablo quiere explicar que esta libertad en Cristo no es libertinaje. Que el concepto que tenemos como los que somos más de tiempo en nuestras iglesias centroamericanas, la salvación no se pierde, la salvación es un regalo, la salvación es segura. Sí, es cierto, es un regalo, pero tú tienes que vivir como salvo, tienes que verse. Porque alguien que vive perdidamente y dice que ha conocido a Jesús, no lo ha conocido realmente. No puede ser, no embona eso. No embona eso. Bueno, y ese sometimiento me lleva a unas consecuencias, a unos resultados, a algo que conocemos como frutos. Hay frutos de la esclavitud, ¿verdad? Frutos en ambas áreas. Versículo 20, dice acá, cuando ustedes eran esclavos del pecado, ¿estaban libres de qué? Del dominio de la justicia. Éramos libres pero de Dios. Hacíamos lo que nos daba la gana, ¿verdad? Estábamos libres de Dios, libres de su influencia, libres de su poder, libres de lo correcto. ¿Qué fruto cosechábamos entonces? Cosas que ahora, ¿qué? Dice, los avergüenzan y que conducen a la muerte. Y muerte no solamente física, sino separación de Dios. ¿Qué era lo que ganamos con esa práctica? ¿Qué fue lo que ganamos haciendo eso? ¿Qué ganó el adúltero? Probablemente perdió su familia o una relación muy débil. ¿Qué ganó el que estaba con adicciones? Probablemente problemas en su cuerpo, en su sistema nervioso, una inclinación a volver a caer. Puede ser que haya destruido su hogar, su familia, o que ya las personas no confíen en Él. Por supuesto que Dios puede restaurar esas cosas y Él es poderoso para hacerlo, pero va a llevar un tiempo, no va a ser de la noche a la mañana. Tiene que llevar un proceso. ¿Qué ganamos en la vida de pecado? ¿Qué ganamos? Los que eran fiesteros y trasnochaban hasta la madrugada y llegaron al trabajo así medio dormidos, ¿verdad? ¿Qué ganó usted de esa vida? Los que lo vivieron, tal vez hay gente que no llegó a esos extremos. ¿Qué ganamos? Nada nos dejó, nada nos dio. Deterioramos el cuerpo, afectamos nuestra salud, deterioramos las relaciones con otras personas. Algunos siguen llevando consecuencias de lo que hicieron, otros no. No deja nada bueno. ¿Por qué queremos volver al pecado? Si no me dejó nada bueno, si no me dio nada bueno. El cierre de este es muy interesante, de este capítulo es muy interesante porque habla de esto que estoy diciendo, de lo que me regala, de lo que me da el pecado al final. Éramos libres de la justicia. Ahora
Hay otros frutos cuando hemos recibido a Jesús. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan ¿qué? La santidad. Vea lo que cosechamos. La santidad que conduce ¿a dónde? A la vida eterna. No significa que soy santo inmediatamente o que soy santo como la visión de la religión oficial. No, es un proceso que me lleva a la vida. Es una transformación día tras día. Era murmurador, ya no murmuro. Era chismoso, dejé el chisme, ¿verdad? Pero descubro que tengo otra área, que soy incrédulo como Tomás. Cada día tengo que ir mejorando. Yo no estoy hablando aquí de gente perfecta, sino que gente que son transformadas, que están caminando, que están cosechando cambios que los está conduciendo a la vida eterna. Entonces, ahora que han sido liberados del pecado, estamos al servicio ¿de quién? De Dios. Todos somos siervos de Dios. Usted es siervo de Dios o sierva de Dios, aunque no esté en un púlpito de madera o de cristal. Usted es siervo de Dios donde está, porque el Señor le ha convertido en su siervo, en su sierva. Que hay gente que Dios escoge para un servicio especial, ese es otro tema. Pero todos somos siervos de Él. Servimos en nuestra casa, servimos en nuestro trabajo, servimos en nuestra comunidad, en donde podemos, debemos de servir, porque hemos sido transformados. Para eso hemos sido cambiados, para impactar la vida de las personas, por medio de nuestro servicio. Somos siervos de Dios. Ya usted no es un esclavo. Y yo sé que el término siervo de Dios ha sido bastante manoseado, ¿verdad? Cuando hablamos de siervo, él es un siervo de Dios, hasta que sacamos pecho nosotros los pastores. Ahí viene el siervo de Dios. ¿Verdad? Hay lugares donde no es mentira, no le miento. Mientras llega el siervo le abren una alfombra. Y él pasa en medio de esa alfombra con los aplausos, ¿verdad? Yo paso y nadie me aplaude. Eso es una broma, no quiero eso. Pero le aplauden porque está pasando el siervo de Dios. Guardaespaldas. Me guarda de espalda, ¿verdad? Guardaespaldas para que no lo maten, ¿verdad? Y entonces la protección de Dios, no entiendo yo. Tanto poder y tanta unción y necesita un guardaespaldas. Pero sí, ahí está la idea. El siervo de Dios implica a alguien que por supuesto está sirviendo a Dios, pero no es esa imagen idolátrica. Sí es una persona importante para Dios, que Dios lo eligió, que Dios lo escogió, pero no estamos hablando en ese sentido de orgullo, que nos debe llenar de orgullo. No debemos olvidar que estamos entonces al servicio de Dios, que estamos trabajando para Dios. ¿Puedes decir algo? Ese es un tema para un solo culto. Para un solo culto. Teológicamente, la salvación, mi opinión, la salvación de que el que ha creído en Jesús, el que ha entregado su vida a Jesús, no se pierde porque lo hizo genuinamente. Mi opinión. ¿Se manifiesta en qué? ¿Cómo se da cuenta la persona? Uno dice Romanos, más adelante lo veremos, que el Espíritu de Dios habla a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Un hijo de Dios no puede ir al infierno. O sea, está raro. Pero eso puede llevar a la idea de lo que estoy hablando, como la salvación no se pierde, entonces hago lo que me da la gana. La evidencia de que alguien es salvo son sus frutos, el fruto del Espíritu Santo. No es una persona perfecta, pero busca de Dios, se santifica y camina hacia adelante. Ahora, en el Evangelio hay dos posiciones, los calvinistas y los arminianos, ¿verdad? Los calvinistas van a ser más bautistas, centroamericanos, presbiterianos y algunas iglesias pentecostales, no todas. Y los arminianos van a ser en su mayoría, un 80% pentecostales, porque hay excepciones, van a creer que la salvación se pierde. El punto es que la Biblia me dice que cuando yo creo en Cristo,
nueva criatura soy, ya he sido transformado, ¿verdad? Y cuando creo en Cristo se me da la vida eterna. Entonces puede perecer lo que es eterno, o sea, me da la vida eterna y después me la quita. El asunto es que hay personas que nunca le han recibido y nunca han entregado su vida a Cristo, aunque estén sentadas en una iglesia. Aunque vengan todos los domingos, no han abierto su corazón a Jesucristo y se quedaron con la primera etapa. Lo acepto, soy justificado, muy lindo, pero no le quiero obedecer. El que es hijo de Dios va a obedecer sus mandamientos, va a caminar con Jesucristo. Pero como les digo, esa es una posición teológica que todavía existe. Cuando estamos en el seminario siempre tengo alumnos me preguntan, pastor, ¿se pierde o no se pierde? ¿Verdad? Y probablemente como hemos sido formados de nuestras raíces vamos a tener distintas posiciones. Pero ¿qué es lo importante? Para terminarte la idea. Una vez le pregunté a un teólogo de la Asamblea de Dios, sea pentecostal. Él me estaba dando un curso y era un hombre con mucho conocimiento y le pregunté, lo mismo cuando yo estaba llevando esa clase, lo mismo le pregunté, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y él me dijo, la verdad, ese no es el punto, eso no es lo importante. Entonces, ¿qué es lo importante? Me dice, vívela como si se perdiera, pero ten la seguridad y ten la convicción como si no se perdiera. O sea, el problema en el lado, hermanos, en el lado arminiano o el lado pentecostal es que está el miedo de que ¿será que yo lo acepté de verdad? Y lo vuelvo, levanto la mano para aceptarlo una vez y otra vez y otra vez porque no hay seguridad y también los temas me llevan a tener miedo de mi salvación. ¿Qué dice la Biblia acerca de la armadura de la fe? ¿Qué es lo que se coloca en la cabeza? ¿El calco de qué? El yelmo, el casco de la salvación, es seguridad. O sea, yo tengo que estar seguro de que soy hijo de Dios. Entonces, si no estoy seguro, es que algo no estoy haciendo. Y es que tal vez estoy practicando algunas cosas y por eso yo no me siento seguro. Entonces, yo creo que es un regalo. Yo creo que no se pierde en el Hijo de Dios. Quiero recalcarlo. En el que es Hijo de Dios. Pero todavía ya tiene otra parte de la pregunta. ¿Ibas a decir algo más, verdad? Ajá, entonces pareciera que la hubiera perdido. Ajá, te cuesta. No perseveramos. La semilla. Apagado también dice la escritura. Sí, ahí es donde el argumento del otro lado toma más peso. Pero lo que pasa es que yo estoy decidiendo volver al pecado. Ahora, Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Alguien que realmente ha tenido un encuentro con Dios no va a volver. Alguien que fue maltratado, voy a ponerlo así, alguien que fue maltratado, una mujer que fue maltratada por su antiguo esposo tal vez, le golpeaban y todo, ¿verdad? Y tiene una nueva vida. O sea, es lógico que vuelva de nuevo. No, pero te encuentras unas, ¿verdad? Te encuentras algunas. La lógica es que no va a volver. Y más si se enamoró de alguien mejor, ¿verdad? No es que estoy patrocinando el divorcio, sino para que me pueda entender. Si se enamoró de alguien mejor, lógicamente no va a volver. Es lógico. Pero si volvió, es porque no se había enamorado. ¿Me entiendes? Entonces, si yo soy hijo de Dios, yo no vuelvo a practicar el pecado. Y si lo practico de nuevo, realmente es que todavía no me llegó el mensaje bien. No lo he comprendido, no lo he recibido.
aunque tenga la cantidad de años en la iglesia, hasta que la persona tome una decisión por Cristo. Sí. ¿Ok? No se preocupe. Sí, ahí habla de la apostasía. Y la apostasía, cuando una persona, conociendo la verdad, se aleja. Dice que no hay más sacrificio por el pecado, pero ahí está hablando específicamente de los falsos maestros. Los falsos maestros que predican falsa doctrina y que yo sé, un ejemplo, el pastor X sabe que eso es pecado y él de todas maneras predica eso para ganar dinero y para hacer eso. Y esos son los que entran en el versículo, ¿verdad? Nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces para mí tampoco nunca fueron salvos. Vea el caso de Judas. Judas, el Señor lo escogió. Y eso lo vamos a ver más adelante. Vea que fue escogido, fue llamado al grupo. ¿Y qué pasó con Judas? Lo vendió. Pero ¿cómo lo llama Jesús? El hijo, todos, dice, todos han permanecido, menos el hijo de perdición, de desobediencia. O sea, ya el Señor sabía que uno de ellos no iba a perseverar. Siempre hay apóstatas, siempre hay gente que no va a perseverar. ¿Okay? Bueno, este es un tema, como le dije, de un culto. Así que cerramos el tema y seguimos, porque tiene muchas aristas. Así que si yo he sido libre, ¿verdad? Si he sido libre del pecado, ahora estoy al servicio ¿de quién? Estoy al servicio del Señor. Ahora voy a estar al servicio del Señor. Ese más que todo es el versículo 22. Ahora el versículo 23. En el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No puedo volver al pecado porque va a traer una condición de muerte. Ahora, no solamente la muerte física, la muerte del hogar, la muerte de mi relación con Dios, todo eso puede ir decayendo. La paga del pecado es muerte, mientras que el regalo y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que es importante que podamos entender que la paga, lo que da el pecado al final va a ser ¿qué? Muerte. Otras traducciones van a decir, porque parece que la palabra paga está diciendo el mal salario, el bajo salario. O sea, el diablo te paga es con muerte. Lo que él regala es la muerte. El pecado, lo que vas a obtener del pecado, el salario del pecado va a ser la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, igual que el pastor aquel, el punto será si soy salvo o no soy salvo. No. Si se pierde o no se pierde. Van a pasar 100 años y la iglesia va a seguir peleando ese tema, los teólogos seguirán discutiendo ese tema. Aquí el punto es perseverar. Aquí el punto es caminar. Si se perdía y perseveré, genial, perseveré. Si no se perdía y había que perseverar, igual perseveré. Lo importante es perseverar, avanzar, caminar ¿cuándo? Cada día con Cristo, alejado de qué? Alejado del pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, alejarnos del pecado. Sí. Cristiano, pero agua.
Sí, sí. Ojo que a pesar de que yo estoy diciendo que la salvación no se pierde, yo estoy diciendo que hay que vivir como salvo. No estoy diciendo, para que nadie aquí me malinterprete, el pastor dijo haga lo que quiera porque eso no se pierde. No, no, no. Tiene que verse en nuestra vida, porque a veces la gente interpreta muchas cosas, ¿verdad? No puede mirar hacia atrás. No es digno de mí. ¿Soy o no soy? No hay punto medio. No hay punto medio. ¿O no somos? Muy bueno, hermano. Okay. Sí, vean, busquemos un pasaje de San Juan 10. San Juan 10, San Juan 10, versículo, veamos el 25. San Juan 10, 25. Igual, hermanos, es de mi parte, esa es la posición de la denominación donde estamos, pero igual, a mí no me afecta que alguien me diga, yo creo que se pierda. A mí lo que me importa es que viva en santidad. Ese es el punto. Crea lo que quiera creer, lo que importa es que viva en santidad. Ese es el punto clave. Lo demás es periférico, son formas de ver lo mismo. Vea el verso 25. Jesús le respondió, os he dicho, y no creéis las obras que yo hago en mi nombre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vea el 26. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Vea lo que está diciendo, como os he dicho. Entonces, él sabe quiénes son sus ovejas. Vea el 27. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz y yo las conozco. Conocer es una relación personal. Y me siguen. Vea, esa es la claridad. La oveja le sigue. La que no es oveja anda como el cabrito haciendo lo que le da la gana. Ahí es también algo para observar. Yo les doy vida eterna y no perecerán. Vean, ahí lo dice. ¿Cuándo? Jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, está hablando que van a perseverar. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Veáis? Uy, que se cayó. Estamos en la mano del Señor. ¿Pero quiénes? Mis ovejas. Ahí está la clave. Que las 130 personas, 150 que tenemos en la iglesia, todas son ovejas. Probablemente no. Pero yo espero que las que no, que están en el medio, que no saben, no es para que la critiquemos, que oremos con ellas para que tomen una decisión por Cristo. Para que acepten a Cristo, aunque hayan nacido aquí en la iglesia toda la vida. Tiene que haber un momento en el cual abran su corazón y reciban al Señor. ¿Ok? No estamos para juzgar, pero sí para predicar el Evangelio, sí para decir la verdad. Ok, para finalizar, que no lo crea, ¿verdad? Bueno, antes de finalizar, yo dije un versículo que lo mencioné por ahí. Está en Romanos 8:16, pueden apuntar lo que están apuntando. Romanos 8:16, yo mencioné que el Espíritu Santo nos dice si somos hijos de Dios. O sea, en otras palabras, usted sabe si es salvo o no. No le demos vuelta. Usted sabe si está bien, usted sabe si recibió al Señor, usted sabe si es hijo de Dios. Verso Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él. ¿Ve? ¿Quién nos dice? Yo no le puedo decir, hasta yo me puedo equivocar, ese como que no parece. Yo puedo decir, ese como que lo veo así como medio azúcar, ¿verdad? Ese como que no es hijo. Y de repente da un cambio y uno dice, me equivoqué.
Y puedo pensar que alguien que se ve muy espiritual y de repente llevarme una sorpresa. Algo que dijo Martín Lutero, dijo él, que en el cielo nos íbamos a llevar sorpresas. Que él decía así, probablemente vaya a haber personas que yo creía que no deberían estar ahí. Y probablemente voy a buscar personas que yo creía que deberían estar. Porque ¿sabe qué? Solo Dios conoce el corazón. Ninguno de nosotros puede conocerlo. Podemos ver frutos, pero solamente Dios conoce a profundidad. Ahora sí, hemos sido liberados del pecado. No podemos volver a él. Rompí con él, me divorcié del pecado, ya yo no puedo volver al mismo, ya no tengo nada con él. ¿Me entiendes? Porque podemos captar mejor la idea. Si volvemos al pecado nos hacemos esclavos nuevamente, pero ahora de forma voluntaria, como aquellas señoras que tal vez las maltratan y vuelven a que la vuelvan a maltratar. No puede ser. Hemos cambiado de dueño, ahora debemos obedecer a Cristo y a su palabra. Así como en el pasado ofrecimos nuestro cuerpo al pecado, ahora debemos hacerlo al servicio de Dios. Nada bueno nos había dejado el pecado, nada, comparado con lo que nos deja seguir a Cristo. Invertir en las cosas del pecado nos llevará ¿a qué? A la muerte, separación de Dios, a pérdidas de muchas cosas. Invertir en las cosas de Dios nos va a llevar ¿a qué? A la vida y la vida eterna. Y aquí unas preguntitas finales para nosotros. ¿Hay alguien acá que está volviendo a practicar cosas que había abandonado? ¿Nos estamos sometiendo en alguna práctica que provoca esclavitud o adicción? Un ejemplo es la adicción. Uno sale, pero si no se fortalece bien, vuelve. Tiene que fortalecerse y abandonar un montón de cosas para salir adelante. Jesús ya te liberó. ¿Quieres vivir como esclavo del pecado, por supuesto, o libre? Es nuestra decisión. Es nuestra decisión. No olvide el texto que habíamos hablado de 1 de Juan. Y todos somos pecadores. Pero el que practica el pecado, esa frase no se lo olvide, la práctica del pecado es el problema, ¿verdad? El que practica el pecado no es de Dios. Entonces, pecar es una cosa, practicar es otra. Y lo dejo con esta idea final. ¿Eres libre? Mantente libre. ¿Listo? Entonces, si se pierde o no se pierde, ¿verdad? Ok, podemos discutirlo y voy a encontrar versículos de un lado, versículos que me hablan de perseverar hasta el final para ser salvo, y voy a encontrar versículos que me hablan de que la salvación es segura, y que en Cristo es segura, que es vida eterna, y que no pereceré jamás, y que esto es seguro en mi vida y en mi corazón. El punto es, soy libre, conocí a Jesús, soy realmente libre, vivo como libre. Ese es el punto central. Y es lo que Pablo quiere explicar aquí para que no lo malinterpreten y digan que crean en la supergracia, en el salvo siempre salvo, que no es lo que estoy enseñando acá. El Hijo de Dios vive libre y se mantiene libre. Falla, sí puede fallar, pero no queda postrado. ¿Cuántas veces cae el justo? Jehová lo levanta. No queda postrado. ¿Cuántas veces hemos visto gente que se aparta, pero regresa? Eran ovejas perdidas, pero eran ovejas. Pero el cabrito va por las montañas y no vuelve. Y no vuelve más. Y si vuelve, hace el problema. Oramos. ¿Qué tal si oramos? Muchas gracias. Esta cosa se pone más complicada más adelante, hermano. Porque hay un capítulo entero dedicado a la predestinación, y ahí sí nos vamos a agarrar en ese tema. Si somos elegidos desde antes de la fundación del mundo, si la elección es en el momento que creo, y ahí vamos a estudiar un poquito de eso, y eso también nos va a aclarar el tema de si se pierde o no se pierde. Más adelante lo vamos a volver a discutir, así que no se lo pierda, hermano, siga viniendo a este estudio bíblico. Amén.
Padre eterno, queremos agradecerte, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por enseñarnos tu palabra. Y mi Dios, como en todo tomamos lo bueno y si hay algo que no, lo desechamos. Pero en lo que tú nos has hablado acá, lo importante es vivir en santidad, perseverar en la gracia, guardarnos para ti, alejarnos del pecado, no volver a ser esclavos del pecado, porque un hijo de Dios no puede esclavizarse nuevamente. Señor, y si hay alguien que está recayendo en algo, porque tal vez era su debilidad en el pasado, ya ha descuidado su vida de oración, su búsqueda contigo, o alguna situación ha impactado su vida que lo ha hecho retroceder, oramos en el nombre de Jesús, no juzgamos, oramos para que le puedas ayudar, para que rompas todas sus cadenas y para que esta persona pueda vivir en libertad en Cristo Jesús, para que le ayudes a avanzar. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias por escogernos a pesar de ser pecadores. Y tú sabías que tendríamos lucha con el pecado, pero nos has dado la victoria. Limitaste su poder y nos diste el poder del Espíritu Santo para vencerlo. Gracias, mi Dios. Yo bendigo a estos hermanos que han venido esta noche. Que los guardes y los lleves con bien a su lugar de destino. En el nombre de Jesús. Amén y amén.